Revolución Mexicana, uno de los movimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en América entre 1910 y 1920. El ideal para los jóvenes era desplazar la dictadura porfiriana de 30 años. Los obreros soñaban con una legislación que les ofreciera un mínimo de protección contra el abuso de los poderosos. Los campesinos querían tierras. Porfirio Díaz fue un dictador que asumió el poder en 1876 y que duró más de 30 años en el poder. ¿Cómo? Pues salió reelegido 7 veces en el poder a partir de fraudes que hacía en las elecciones. Este presidente se encargó de que todo el poder estuviera en manos de él para ejercer como él quisiera. La población más humilde de México, que era la mayoría, estaba descontenta con su gobierno para la crisis que estaba viviendo, mientras que unos pocos se apoderaban de todas las riquezas de México. El gobierno de Porfirio Díaz fue un gobierno capitalista que le daba privilegios a las clases más privilegiadas. Estas se hacían cada vez más ricas y las pobres cada vez más pobres. Los campesinos fueron despojados de sus tierras a manos del gobierno, las cuales fueron trabajadas por capital extranjero, explotando cada vez más a la población. La situación se tornó difícil. Existía una gran explotación de la población, ya que no existía una legislación que protegiera los derechos de los obreros y campesinos. No existía el salario mínimo, por tanto se les daba cualquier cosa. Las jornadas de trabajo eran exageradas hasta 12 horas muchas veces, ya que esto no estaba reglamentado. Por otro lado, los mejores cargos y puestos eran desempeñados por norteamericanos. Por tal razón, se organizaron en busca de la reforma agraria que les devolviera sus tierras. Con estas ideas se alzaron en contra al gobierno. México siempre había sido gobernado por la élite agraria del país. Esto quiere decir que el principal gobernante pretendía proteger a las personas de grandes posesiones. Todos estos privilegios a los más ricos atenuaban aún más la vida empobrecida de los pequeños agricultores, situación que empeoró cuando Porfirio Díaz asumió el gobierno mexicano administrando el país de forma dictatorial. Se mantenía una apariencia de democracia, pues se realizaban elecciones periódicamente, pero ellas manipulaban para que Porfirio Díaz siempre se reeligiera. En el año 1908, Díaz declaró estar cansado de ejercer el poder, insinuando la posibilidad de alternancia en este. En 1910 ocurrió la elección y Francisco Madero se postuló para la oposición, prometiendo la tan esperada reforma agraria y la distribución de tierras de forma igualataria, además de garantizar los derechos de los indígenas sobre sus territorios de origen que les habían sido robados. Sin embargo, Francisco Madero fue hecho prisionero días antes de la elección y Porfirio Díaz venció en las elecciones. Una vez más, Díaz sale como victorioso. Luego de recuperar la libertad, Francisco Madero se refugió en los Estados Unidos y promulgó el Plan de San Luis, un llamado al pueblo mexicano para tomar en armas en contra del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz y con la promesa de una reforma agraria que les devolvería sus tierras y sus derechos. Esto proporcionaría muchos levantamientos armados en diferentes regiones de México. El 20 de noviembre de 1910 se levantó el país contra la reelección de nuevamente quehacer Porfirio Díaz, encabezados por Pascual Orozco, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Díaz, mientras tanto, se disponía a defender su puesto. Sin embargo, convencido de que su poder desmoronaba inevitablemente, contemplando que todo el pueblo estaba levantado en armas, se resignó a dimitir el mando. El 25 de mayo de 1911, firmando un pacto con Madero en la ciudad de Juárez, Madero fue elegido presidente y en el poder sostiene el aparato del Estado, en particular el ejército, lo que provoca la ira entre sus partidarios. Además, pretende disolver el ejército revolucionario. Emiliano Zapata se niega a desarmar a sus hombres y exige la reforma agraria, prometida en el progreso de San Luis Potosí y negada por el nuevo presidente. Francisco no logró cumplir con la promesa que garantizaba los derechos de la clase más empobrecida de México, agravando aún más los problemas y la desigualdad de la sociedad. La reacción del líder campesino es, por lo tanto, lo que promulgaba la rebelión contra Madero en noviembre de 1911, anuncian el Plan de Ayala y se firmó el 28 de noviembre. Fue una proclamación política promulgada por el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata, en el que se desconoció el gobierno del presidente Francisco Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas. En el plan proponían el derrocamiento del gobierno de Madero y fue un proceso de reforma agraria bajo el control de las comunidades campesinas.
El plan defendía, además, la reorganización del ejido, proponía la expropiación de los latifundios para posterior diversión entre campesinos, el reconocimiento de los derechos indígenas sobre las tierras que les habían sido tomadas y de las tierras de aquellos que fueran considerados enemigos de la revolución. Con el fin de sacar a Madero del poder, los campesinos, liderados por Emiliano Zapata y Pancho Villa, se alzaron. En febrero de 1913, mientras la lucha prosigue en el norte y el sur, el general Victoriano Huerta asesina a Madero. La muerte del presidente lleva paz pasajera frente a la oposición contra la participación de Zapata y Villa, por el lado de los campesinos y encabezada por el liberal Venustiano Carranza. El gobierno de Huerta acabó convirtiéndose para la mayoría de los revolucionarios una restauración del porfirismo. El gobernador Carranza no reconoció el nuevo gobierno y dio inicio a la movilización contra Huerta. Lo mismo hizo Villa en el norte y Zapata en el sur. Se forma entonces un ejército constitucional, bajo la égida del llamado Pacto de Torreón. Simultáneamente, México sufre la ocupación del puerto de Veracruz por fuerzas de Estados Unidos, sin condiciones de resistir. Huerta renuncia en junio de 1914. Entonces, además de derribar al máximo gobernante, también consiguieron sacar al sucesor del general Huerta. Pensando en el control de la situación, una nueva elección fue propuesta en 1914. En ella, el latifundista Carranza, apoyado por Estados Unidos, venció la disputa con la promesa de realizar una nueva constitución. La nueva constitución, aparentemente liberal, se caracterizaba por conceder al Estado de derecho de expropiar tierras, si fuera a utilizarlas para beneficio público, al tiempo que reconocía los derechos de los indios sobre las tierras de uso común. En el campo de las relaciones de trabajo se creó el salario mínimo y se determinó que la duración de la jornada de trabajo sería de 8 horas. La Iglesia Católica fue sensiblemente sacudida en su poder con la separación entre Estado e Iglesia. Para calmar aún más este proceso de revueltas, junto con la nueva Constitución, Estados Unidos invadió México en busca de Emiliano Zapata y Pancho Villa, que fueron muertos respectivamente en los años 1919 y 1923. La muerte de Zapata y de Pancho Villa fue un golpe duro para los campesinos. El gobierno norteamericano presionaba para que las reformas fueran implantadas rápidamente para evitar nuevos problemas. La Iglesia Católica, por su parte, ejercía presión sobre el gobierno porque deseaba recuperar lo que había perdido. Todo esto llevó al proceso revolucionario prácticamente al final. La unificación de las corrientes revolucionarias creó en el año de 1929 el Partido Nacional Revolucionario PRN. Más tarde sirvió como base para el Partido Revolucionario Institucional PRI, abandonado los principios revolucionarios de 1910. Después de algunos años de la Constitución, campesinos fueron perdiendo muchas de las tierras que habían conquistado. Además, otros problemas comenzaron a surgir como el educamiento, la complejidad de lograr producción en gran escala y con precio bajo, dificultando la competencia con productos agrícolas de los norteamericanos. La lucha de los campesinos mexicanos por la tierra se extiende hasta los días actuales, como sucede. Además, en otros países de América Latina, en México, en la última década del siglo XX, esa lucha fue tomada de forma más intensa con la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es la provincia de Chiapas. El nombre de este movimiento es un homenaje al Emiliano Zapata, uno de los líderes más expresivos de la Revolución de 1910. La principal consecuencia de la Revolución Mexicana fue la promulgación de la Constitución de 1917, en la que se hace referencia, entre otros, el derecho a la tierra de expropiación por parte del Estado para fines de reforma agraria y devolver a los campesinos sus tierras, el reconocimiento del derecho indígena sobre el uso de sus tierras ancestrales, la creación del salario mínimo y de la jornada de trabajo de 8 horas diarias y la separación definitiva entre Estados e Iglesia. Los trabajadores pasan a tener derechos laborales reconocidos, se organizan los sindicatos y se consolidaba el sistema de educación nacional. Otra consecuencia indirecta de este movimiento fue el debilitamiento del caudillismo. A pesar de todas las conquistas, muchos campesinos perdieron sus tierras después de la revolución, ya que no eran capaces de competir con la producción hecha a la propiedad, lo que inhabilitó a muchos productores, forzándolos a vender sus tierras. 1910. Inicio de la revolución. 1911. Elección de Madero y Plan de Ayala. 1913. Asesinato de Madero y posesión de Victoriano Huerta de la presidencia. 1914.
Renuncia de Huerta y posesión de Carranza. 1917. Promulgación de la nueva Constitución. 1919. Asesinato en Zapata. Y por último, 1920. Deposición de Carranza y posesión de Álvaro Obregón. Yo soy Francisco de Madero. Yo nací el 30 de octubre de 1873 en Parras de la Fuente, Coahuila. Yo fui un empresario y político mexicano. Mi proclamación en contra del gobierno de Porfirio Díaz suele considerarse como el evento que inició la Revolución Mexicana. Durante este conflicto fui elegido presidente de México el 6 de noviembre de 1911. El día 22 de febrero de 1913 fui traicionado y asesinado por Victoriano Huerta. Nací en Durango, México, el 5 de junio de 1876. Mi nombre es José Doroteo Arango Arámbula. Tengo una familia muy humilde, por lo cual no puedo asistir a la escuela. Y desde niño aprendí varios oficios. Cuando era joven, me uní a los bandos que vendían y robaban ganado. Y fui perseguido por los federales. Soy uno de los líderes y generales de la Revolución Mexicana. Me uní a Francisco y Madero y a su muerte me uní con Venustiano Carranza. En 1914 rompí con Carranza para unirme con Zapata. Durante 4 años logré escapar de Estados Unidos y México. En 1920 firmé la paz con Adolfo de la Huerta y me retiré a la hacienda El Caudillo en mi natal Durango. En 1923 decidí volver a la política de México y me asesinaron en la ciudad de Hidalgo, El Parral. Este es mi cuartel y yo soy Francisco Villa. Yo soy Emiliano Zapata Salazar. Nací el 8 de agosto de 1899. Yo fui uno de los militares mexicanos más importantes de la Revolución Mexicana. También fue símbolo de la resistencia campesina en México. Yo busqué la libertad, la justicia, la igualdad, la democracia social, pero fui excluido del Congreso Constitucionalista en 1917 junto con Pancho Villa. A nosotros se nos deben varios de los artículos como es el 27. Mi historia llega al fin el 10 de abril de 1919 en Guadalajara, Morelos. Soy Venustiano Carranza Garza. Nací el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Fui un político militar y empresario mexicano. Participé en la segunda etapa de la Revolución Mexicana. Como primer jefe del ejército constitucionalista, derroté al gobierno del general Victoriano Huerta y fui encargado del Poder Ejecutivo desde el 14 de agosto de 1914. Tomé la posesión de México de 1917 a 1920. El 6 de enero de 1915 promulgué la ley agraria, en la que se reconocían los derechos de los campesinos. Promulgué el 5 de febrero de 1917 la Constitución de México. En 1913 firmé el Plan de Guadalupe, en el que reconocí el gobierno del diputado Victoriano Huerta. El 6 de enero de 1915 promulgué la ley agraria, en la que reconocía los derechos de los campesinos. Promulgué el 5 de febrero de 1917 la Constitución, y antes de esta convoqué a la realización de un Congreso Constituyente en Querétaro. Bajo mi gobierno establecí importantes decisiones en beneficio de la ciudadanía y los trabajadores. Legalicé el divorcio y establecí los estatus del salario mínimo. Frente a propósitos y por tener diferencias y propósitos con Pancho Villa y Emiliano Zapata, tras diversas intrigas y traiciones, y fui emboscado el 21 de mayo de 1920. Yo soy Álvaro Obregón, nací el 19 de febrero de 1880 en Sonora. Fui el más pequeño de 18 hermanos, de los cuales 5 murieron de sarampión. Me conocen como el Manco de Celaya. Fui un líder carismático y un jefe militar. El 17 de julio de 1928 fui asesinado en el restaurante Bombilla por José de León Toral. Mi nombre es Victoriano Huerta. Nací en el seno de una familia pobre en el estado de Jalisco, México. Fui militar y político. Ascendí a la presidencia en febrero de 1913.
y me mantuve ahí poco más de un año. Mi gobierno se caracterizó por ser uno de los más bizarros y nefastos de todo México. Entre mis acciones se caracteriza mi apoyo para derrocar la presidencia de Francisco I. Madero. Me exiliaron al momento de ser derrocado. Mi ejército fue reducido a la mitad por el caudillo Pancho Villa. Tuve que presentar mi renuncia y exiliarme en Londres, luego de ahí a España y finalmente morí en El Paso, Texas, de una cirrosis hepática. 2, 3. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Melanie Pérez. ¿Con quién tengo el gusto? Con Andrés Mireles. ¿Me podría contestar algunas preguntas? Sí, está bien. ¿De dónde es usted? Soy originario de aquí de Alberta. Para usted, ¿qué fue la Revolución Mexicana? Un suceso muy valioso que trascendió la historia de México. ¿Usted presenció algún acontecimiento o algún familiar cercano? No, yo no, ya sea por mi edad, pero existe el Palacio Alvarado, un testigo mudo que hoy en día se conserva íntegramente, gracias a la caridad humana de don Pedro Alvarado Torres y gracias a la amistad del general Francisco Villa. ¿Hay algún acontecimiento significativo para usted? Pues yo digo que la presencia del general Francisco Villa aquí en Hidalgo, el Parrachivo. Para usted, ¿qué fue el mayor protagonista? El general Francisco Villa, ya que ayudó mucho al norte de la República Mexicana. ¿Hubo algún suceso que haya pasado dentro de su localidad? Sí, aquí hubo presencia de la revolución, al mando del general Francisco Villa, también los hermanos Herrera y Guillermo. ¿Su opinión de esta polémica cuál es? Que fue un suceso muy importante en la historia y pues que trascendió. Bueno, muchas gracias con sus preguntas con... Respuesta. Síguele. Con su respuesta. Bueno, muchas gracias por darnos sus respuestas. ¿Usted de dónde es? De aquí de Santa Bárbara. Para usted, ¿qué fue la Revolución Mexicana? Bueno, nuestra nación ha tenido momentos difíciles, varios momentos que han destacado un proceso histórico. Y entre ese proceso histórico está la revolución. Entonces la revolución es un movimiento que busca la libertad y la democracia. Sí, en lo esencial, así en lo sencillo. ¿Tuvo algún acontecimiento o alguien cercano? No, prácticamente no me veo tan viejo, porque no es mucho tiempo. Pero en este caso, ahí en la investigación que yo hago aquí en el museo, me da oportunidad de platicar con personas que en un momento dado su familia o algún conocido tuvieron participación en este evento. Aquí hubo un movimiento muy bonito en la revolución. En el caso del lugar que conocemos como Valleteros, aquí la gente de los revolucionarios del sur, ahí se reunían. Pedro T. Gómez, Maclón Herrera, todos ellos ahí se reunían porque de ahí planeaban qué lugares iban a ir ya sea a atacar o ya sea a pedir el impuesto de guerra para seguir en la lucha, en fin, pero aquí se reunían, ¿verdad? Para usted, ¿quién fue el mejor protagonista? Bueno, esencialmente Francisco y Madero. Sí, esencialmente Francisco y Madero, ¿verdad? Porque es el pilar de la no reelección, buscando la democracia. Pero alrededor de él, los grandes revolucionarios, Emiliano Zapata, peleando por la tierra, Pancho Villa, que se acabara con la explotación de los más pobres, ¿verdad? Sí. Entonces, pero la esencia del movimiento fue Francisco y Madero al luchar por la no reelección y la democracia. ¿Hubo algún suceso que se haya destacado en su localidad? Hay un personaje que da la
época de la revolución, y este personaje prácticamente es el antecedente. Aquí había un hotel muy famoso, el Hotel Vendôme. El dueño era extranjero, pero él congeniaba mucho con las ideas revolucionarias. Y ahí, en su hotel, se reunían los maderistas a discutir los problemas que había en la comunidad o en la nación, ¿verdad? Y de ahí se reunían para en un momento dado tratar de levantarse en protesta, ¿sí? Hola, yo soy Elisa Griensen, originaria de Hidalgo del Parral, Chihuahua, nacida el día 2 de enero de 1888 en esta bella ciudad. Soy una patriota mexicana que como civil y como mujer se enfrentó al ejército estadounidense en mi ciudad de origen, en donde, gracias a mi ayuda, logramos su expulsión. El 12 de abril de 1916 me encontraba de vacaciones en Parral. El ejército estadounidense llegó a la plaza principal, en donde al coronel norteamericano se le ordenó retirarse del lugar, el cual hizo caso omiso. Entonces no me iba a quedar con los brazos cruzados, me dirigí hacia donde se encontraba el presidente municipal de aquel entonces, José de la Luz Herrera, del cual no obtuve respuesta. Indignada me dirigí hacia la escuela primaria número 99, en donde tomé una bandera y me dirigí hacia el salón de quinto año, en donde incité a los 24 alumnos a seguirme a defender la ciudad. Mientras cantábamos el himno nacional, para dirigirnos hacia la plaza, un grupo de mujeres se nos unió. Al cabo de un rato, las tropas del ejército estadounidense abandonaron el lugar, no sin antes ser abucheados y apedreados. Cuando estalló la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1910, esposas, madres y hermanas nos unimos por igual a la lucha para defender nuestra patria. Muchos piensan que nuestro papel en la revolución solo constaba de lavar y cocinar, pero están muy equivocados. Nosotros marchamos y combatimos en el campo de batalla al lado de nuestros hombres con nuestros hijos de la mano. Gracias a nuestro esfuerzo y valentía logramos ganar el derecho y el respeto de los hombres, así como logramos ganar nuestro primer Congreso Feminista.